Japón, un país de tradiciones, de tecnología y poca criminalidad. Pero el 1 de junio del año 2004, una noticia sacudió a la nación entera. Una niña de 11 años había asesinado brutalmente a una compañera de clase en la plena escuela. El caso era impactante por sí solo, pero lo que ocurrió después se convirtió en un fenómeno de internet. Hoy te contaré la historia de Nevada Tan, el oscuro suceso de uno de los apodos más inquietantes de la cultura digital. La historia comienza en la ciudad de Sasebo, en la prefectura de Nagasaki, una zona costera tranquila sin grandes sobresaltos, donde la vida transcurría sin mayores alteraciones. Pero exactamente todo cambió ese 1 de junio de ese año 2004, cuando la escuela de Okobu pasaría un crimen que estremecería todo Japón. Era la hora de almuerzo y la escuela estaba en su rutina normal. Risas, conversaciones, el bullicio de los niños que disfrutaban de su descanso. Pero en una aula vacía del segundo piso, lejos del ruido del patio, estaba ocurriendo algo impensable. Allí, Satomi Mitarai, una niña de tan solo 12 años, yacía en el suelo con profundas heridas en la parte del cuello y la muñeca. La sangre se había esparcido por las paredes y por el suelo, dejando un rastro macabro que en lo que minutos antes era una simple conversación de dos compañeras o incluso dos amigas. Este hallazgo lo haría una profesora que extrañaba la ausencia de Satomi. Decidió buscarla, pero al momento de abrir la puerta se dio con una sorpresa inquietante. Definitivamente lo que vio la dejó sin palabras. Gritó de horror y corrió a pedir ayuda. El caos se apoderó de la escuela. Directivos, docentes comenzaron a evacuar estudiantes mientras llamaban a urgencias. La policía y los paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero no había nada que pudiera hacer por la niña. Satomi ya estaba muerta. Pero lo más impactante apenas estaba por descubrirse. ¿Quién asesinó a esta niña? La responsable del asesinato no había huido, no se había escondido. Mientras el cuerpo de Satomi era encontrado, la agresora estaba de regreso en su salón de clases, sentada en un pupitre con las manos y el uniforme cubierto de sangre. Cuando los profesores la confrontaron, ella no mostró ni miedo ni confusión. Solamente con una mirada inexpresiva los miró y le dijo: lo siento. Inclusive hay teorías que afirman que ella pregunta de una manera desesperada que si hizo algo malo, lo cual, de ser así, se me hace bastante aterrador. ¿Tú qué opinas? Los docentes claramente estaban en shock, así que la tomaron del brazo y la escoltaron fuera del aula. La niña no puso resistencia, no lloró, no intentó de huir y tampoco mostraría remordimiento inmediato. Simplemente caminó en silencio hasta la dirección, esperando a que llegara la policía. Cuando los agentes llegaron, se encontraron con una escena difícil de procesar. No era una criminal adulta, no era una joven problemática, o por lo menos su historial de vida no decía eso. Era tan solo una niña de 11 años, una niña que había cometido un asesinato brutal. Japón es un país conocido por su rigurosa protección de la identidad de menores involucrados en delitos. La ley es clara: los nombres de los niños y adolescentes que cometen crímenes no pueden ser revelados públicamente. Por eso el nombre real de la niña nunca fue divulgado de manera oficial. Pero teniendo en cuenta que ya estamos en la época del internet, no hay secreto que se mantenga oculto en este propio mundo. Poco después del crimen comenzaron a circular fotos filtradas de la niña en distintos foros y blogs japoneses. En una de esas fotos aparecía con un suéter gris con la palabra Nevada en el pecho. Fue suficiente para que las personas que mantenían el internet hicieran el resto. Ya verás por qué lo digo. En Japón el sufijo tan es una variante infantil de shan, usando para referirse con ternura a los niños pequeños. Así los usuarios comenzaron a llamarla Nevada Tan, un apodo que suavizaba de forma inquietante la imagen de una asesina infantil. Pero inclusive lo más perturbador fue lo que vino después, ya que Nevada Tan no solo se convirtió en un apodo, sino sorprendentemente un fenómeno de culto en internet. Ilustraciones, memes, camisetas, incluso cosplayers comenzaron a recrear su imagen, con el icónico suéter gris con el que se le vio en las fotos. Algunas personas lo veían como una figura misteriosa, macabra, y otros, o yo los llamaría los más enfermos, la transformaron en un símbolo pop
del lado oscuro de la cultura otaku. Era como si la brutalidad del crimen hubiera quedado en segundo plano y Nevada Tan se hubiera convertido en un personaje de ficción, una especie de villana de anime sacada de una historia de horror. Pero detrás del apodo, detrás de lo que estaba ocurriendo en internet, seguía estando la cruda realidad. Una niña de tan solo 11 años que había cometido un asesinato real. Al principio nadie podía entender por qué una niña de tan solo 11 años había decidido matar a su compañera con tanta brutalidad. A medida que la policía investigaba el caso, comenzaron a surgir detalles inquietantes sobre la relación entre Nevada Tan y su víctima, Satomi Mitarai. Ambas eran amigas, pero no todo era armonía entre ellas, como cualquier relación de amigas. Nevada Tan tenía una página web donde expresaba diferentes ilustraciones, pensamientos que tenía todos los días. Aunque a simple vista parecía un hobby, realmente era algo más que eso. En ese espacio la niña volcaba sus emociones, dejando entrever un mundo interior lleno de inquietudes. Pero en algún punto, en cierto día, Satomi la insultó en la web, dejándole comentarios que tal vez fueron hirientes para Nevada Tan. Eres gorda, eres molesta. Estos fueron los mensajes que Satomi le dejaría a Nevada Tan. Dos frases que parecen inofensivas en un contexto escolar, pero para Nevada fue algo que encendió la chispa dentro de ella, algo bastante oscuro. Y durante las investigaciones se dieron cuenta que Nevada Tan ya había tenido problemas emocionales previos. Era una niña considerada como inteligente, también bastante solitaria, y últimamente había tenido diferentes problemas y por ello mismo había bajado sus calificaciones. Y su comportamiento en la escuela se había convertido más errático. Y llegamos al momento de la acción, exactamente el 1 de junio del año 2004. Cuando Nevada Tan tomó una decisión, llevó a Satomi a una aula vacía con la excusa de mostrarle algo. Tal vez su víctima nunca sospechó nada, o tal vez lo hizo demasiado tarde. Con un cúter la atacó de una manera bastante precisa, ya que le cortó el cuello y muñecas con movimientos bastante certeros. Cuando los profesores la encontraron, no lloraba, no gritaba, ni trató de huir. Simplemente se quedó ahí con el uniforme manchado de sangre esperando. Cuando le preguntaron que por qué razón lo había hecho, su respuesta fue fría, respondiendo con un simple "lo siento", e inclusive hay partes en las que dicen que llegó a preguntar que si hizo algo malo. Era difícil de creer cómo una niña de tan solo 11 años fue capaz de organizar un plan y ejecutándolo para asesinar a su amiga. El caso dejó al país en shock, no solo por el crimen en sí, sino porque nadie podía comprender cómo una mente tan joven podía llegar a ese punto. El crimen de Nevada Tan sacudió tanto a Japón como ningún crimen lo había hecho. En un país donde este tipo de asesinatos provocado por niños es casi inexistente. La idea de que una niña de 11 años pudiera matar a su compañera con tal brutalidad resultaba imposible de asimilar. Y llegando a la pregunta de cómo esto puede pasar en una escuela primaria, los medios de comunicación cubrieron esta noticia con bastante intensidad, generando un debate nacional sobre la salud mental infantil, el acceso a contenido violento y el acoso escolar. Y el gobierno no tardó en responder, se reforzaron las restricciones sobre los sitios web y los videojuegos violentos para menores y se implementaron medidas más estrictas en las escuelas para detectar señales de alerta en los niños. Pero a lo largo de la historia se han formado grandes debates donde se llega a la misma pregunta: ¿realmente es perjudicial los juegos violentos en niños? Y es una pregunta donde acá le buscaremos una respuesta. Los juegos violentos pueden tener ciertos efectos negativos en los niños, pero su impacto depende de varios factores, como la edad, el tiempo de exposición y la supervisión parental. E incluso algunos estudios sugieren que la exposición prolongada a la violencia en videojuegos puede aumentar la agresividad, reducir la sensibilidad al sufrimiento ajeno y afectar el comportamiento social. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de que los videojuegos violentos por sí solos causen violencia en la vida real. Donde diferentes factores como la educación, el entorno familiar y la salud mental en los niños y en cualquier persona juega un papel clave en cómo los niños procesan este tipo de contenido. Pero siguiendo con la historia, mientras Japón debatía sobre las consecuencias reales de este crimen, en internet estaba ocurriendo algo totalmente diferente, donde diferentes foros bastante conocidos en Japón en aquella época, como 2chan o 4chan, que es especialmente para compartir memes, comentarios e diferentes ilustraciones, comenzaron a difundir memes, ilustraciones y montajes
sociales con la imagen de Nevada Tan. Muchos la retrataban con ojos rojos, con cuchillos ensangrentados y un aire que a simple vista parecía de villana de anime. Para algunos era un ícono de terror, una especie de niña demonio sacada de una historia de horror. Para los más enfermos incluso se volvió en una figura de culto. Una especie de ídolo oscura que representaba la rebeldía y el lado más perturbador de la infancia. Se crearon canciones, creepypastas, donde se reimaginaba su historia como si fuera un personaje ficticio. El nombre de Nevada Tan se volvió una leyenda en todo internet. Y hoy en día, ¿qué ha pasado con Nevada Tan? Realmente no se sabe absolutamente nada, ya que Japón tiene restricciones de no compartir información de niños que han participado en diferentes crímenes, como este que lastimosamente fue asesinato. Pero lo que sí se sabe es que dado que tenía solo 11 años, Nevada Tan no podía ser juzgada como un adulto. En su lugar fue enviada a un centro de rehabilitación juvenil donde pasó varios años bajo evaluaciones psiquiátricas y de terapia. Y realmente cuando cumplió la mayoría de edad no se supo nada de Nevada Tan. Pero han surgido diferentes teorías en las cuales unas pueden ser ciertas y otras más bien ficticias. Por ejemplo, alguna de ellas es que algunos creen que sigue viviendo en Japón con una identidad completamente nueva, intentando llevar una vida normal. Por otro lado, hay otra teoría que dicen que otros sugieren que cambió de país para alejarse del estigma de su pasado. Y por otro lado, hay otras personas que piensan que realmente nunca se volvió a reintegrar en la sociedad, terminó de una manera trágica. Pero lo que sí sabemos es que su historia quedó grabada para siempre en la memoria colectiva, como uno de los casos más inquietantes de la criminalidad japonesa.